Molienda. ¿Cómo se mide? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cuál debemos usar para diversos métodos? Soy Estefanía Loyola, soy ingeniera en alimentos y amante del café. El 70% de un grano de café es completamente insoluble. Es por eso que se necesita reducir a pequeñas partículas para que el agua que actúa como el solvente pueda extraer todos esos compuestos y darnos el sabor de la bebida que conocemos como café. El café es un agente saborizante demasiado fuerte, es por eso que necesita ser diluido en agua. Aproximadamente se extrae entre el 1 y el 1.5% únicamente de los compuestos solubles del café. El 98.5% restante es únicamente agua. Cuanto más fina sea la molienda, la superficie de contacto entre las partículas del café y el agua va a ser mucho mayor. Es por eso que este tipo de moliendas se utiliza, por ejemplo, para un espresso, que son tiempos de preparación cortos. Tiene que compensar en partículas pequeñas para que se pueda extraer la mayor cantidad de compuestos solubles en el menor tiempo posible. Por el contrario, para la prensa francesa requiere aproximadamente 4 minutos del tiempo de extracción. Por eso la molienda tendrá que ser gruesa para que se extraigan únicamente los compuestos que requerimos. Si se usa un tamaño de molienda incorrecta, podemos ocasionar la subextracción o la sobreextracción del café. La subextracción es cuando no se extraen suficientes componentes solubles, lo que resulta en un café débil y con poco sabor. Por otro lado, la sobreextracción se da cuando se extraen demasiados compuestos más allá de los que debemos de extraer y se generan sabores amargos y desagradables en la taza. Por eso es importante que la molienda sea la correcta. A esto se le conoce como granulometría. La granulometría se mide en micras. 1 milímetro tiene 1000 micras. Un solo gramo de café en una molienda para espresso va a tener aproximadamente 500.000 partículas. Y esta granulometría va desde las 200 hasta las 1600 micras. Pero para esto vamos a hacer una referencia con compuestos que nosotros generalmente conocemos. Y se va a dividir de la siguiente manera. Va a ser molienda fina, molienda media fina, molienda media, media gruesa y gruesa. La molienda fina la utilizamos para el espresso y al tacto la sentiríamos más o menos como la harina de trigo, un poco más gruesa. Incluso hay una molienda que es prácticamente una pulverización del café que se utiliza para preparar café turco. En el caso de la molienda media fina, podemos sentirla al tacto como la sal de mesa. Este tipo de molienda se puede utilizar para la cafetera italiana o moka y para la aeropress. Para la molienda media es la más utilizada para métodos de goteo, como por ejemplo la B60 y el sifón. Al tacto la podríamos sentir como azúcar. La molienda media gruesa se utilizaría por ejemplo para la Chemex, debido a que el filtro que usa es más grueso, entonces necesita una molienda más gruesa que por ejemplo para la B60. Al tacto podríamos sentirlo como el azúcar mascabado, que se conoce así en México, o panela, como se conoce en la parte de Sudamérica. Y la molienda gruesa es la que utilizamos para la prensa francesa, ya que como utiliza un filtro metálico, tiene que ser una molienda que no filtre los sedimentos hacia el café a la hora de vertirlo. Y por ejemplo, para el caso del cold brew, sí podríamos utilizar una molienda incluso más gruesa que la que se utiliza para la prensa francesa, porque el tiempo de contacto es mucho mayor y se sentiría al tacto como las migas de pan. Síguenos si quieres aprender más de café.